pueda ofrecer más o pueda ofrecer menos en el mercado. Es decir, estos agentes económicos que lo hemos explicado en el flujo circular de la economía en forma detallada, si ustedes se acuerdan, analizamos en un gráfico de esta manera. Que estos agentes económicos, y también lo hemos dicho en la clase anterior, que son las familias y las empresas, operan en dos tipos de mercados. Operan en un mercado de bienes y servicios y en un mercado de factores de producción. Mercado de factores de producción. Y que ya saben cuáles son los factores de producción que utiliza una empresa de hardware, una empresa de software, etc. Bien. ¿Cómo interactúan estos agentes económicos en el mercado? ¿Cómo participan en la toma de decisiones? Decíamos, por ejemplo, que las familias compran del mercado, demandan bienes y estos ofrecen bienes o llevan al mercado o ofrecen bienes, bien X, una demanda de un bien X. Bien, entonces, por ese concepto, obviamente, las familias realizan gastos. Y eso representa ingresos para la empresa. Por otro lado, decíamos que las empresas, las familias más bien ofertan factores de producción y las empresas demandan factores de producción. Una empresa que desarrolla software demanda ingenieros en sistema de la Gabriel, de la UXA, de la NUR, demanda capital de los bancos, demanda un edificio para hacer sus oficinas. Ese es el mercado de factores de producción. Ahora, muy bien. Por la demanda de factores de producción, las empresas realizan gastos. Pagan sueldos a los ingenieros, pagan renta de los edificios, pagan intereses del capital, etc. Y esa platita viene acá como ingresos para las familias. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo compran las familias cuando las empresas ofrecen el mercado? Esta parte es la que vamos a estudiar. No, adelante, pase. Perdón. Pase, tranquila, no se preocupe. Pase. Cuando quiere entrar, entra nomás, no hay problema. Lo que vamos a estudiar, chicos, es esta primer parte. El mercado de bienes y servicios, y obviamente esto no es parte de la materia. Vamos a conocer cómo las demandantes, que son las familias, interactúan en el mercado a través de un sistema de precios. La interacción de estos agentes económicos, empresas y familias, se realizan en base a un sistema de precios. Acá lo que manda es el sistema de precios. Es decir, cuando yo quiero comprar una computadora que las empresas llevan al mercado, no voy a comprar directamente, sino hago el análisis del precio. Si el precio es aceptable desde mis expectativas como demandante, lo voy a comprar. Y si es caro, no lo voy a hacer. Pero además del precio, ¿qué puede influir? Pueden influir otras variables, como por ejemplo, para que yo compre, que me incrementen mi salario, mis ingresos aumenten o me esté de moda una determinada computadora y por eso quiero comprar. Va a influir el precio de los bienes sustitutos, como vamos a ver más adelante, etc. ¿Sí?
Entonces, la reacción o la toma de decisiones del demandante, del comprador, es en base al sistema de precios. De la misma manera, cuando la empresa demanda factores de producción, quiere contratar un ingeniero, quiere comprar una infraestructura para la oficina o quiere conseguir plata, va a buscar aquel factor de producción que le represente menos costo a la empresa, aquel crédito que le cueste menos, que tenga que pagar menos tasa de interés, aquel ingeniero que le pueda pagar un salario lo menos que se puede, etcétera. O sea, todo funciona en base a un sistema de precios, ¿no? Y en función a lo que decida el demandante y el ofertante. Hasta aquí no hay otro agente económico que sí se puede, sin embargo, explicar, que se llama Estado. Estado. El Estado interviene, decíamos, cobrando impuestos. En economía, impuestos se presenta con una T. De la misma forma, las familias pagan impuestos cuando compran una computadora, cuando la empresa vende, paga impuestos, cuando las familias compran, también están pagando, en este caso, un impuesto. ¿Qué les da el Estado a cambio? Les da subsidios. Subsidios. Vamos a ver subsidios. A las empresas les da combustible subsidiado, les da algunos servicios también subsidiados como la energía eléctrica, les construye carreteras, les busca mercados, les construye puentes para que lleven sus productos, etc. A las familias como ustedes, por ejemplo, el Estado les da universidad 30 pesos el semestre, le da salud, educación a precios simbólicos en este caso, y obviamente le da también una serie de subsidios en la parte del uso de la demanda de combustible, de algunos servicios básicos, etc. Entonces, eso es el funcionamiento de la economía. Y precisamente vamos a empezar a estudiar a las familias, pero desde un punto de vista técnico, la familia, ¿cómo se llama? Demandantes. Vamos a empezar precisamente a estudiar a las familias a través del concepto de demanda. No sé si hay alguna pregunta antes de borrar la pizarra. Ingeniero, una pregunta. Y adelante. Como dice empresa, las empresas el Estado cobra impuestos a las empresas y el Estado les da subsidio, carreteras, como dice, para su producto. Y para la familia, ¿qué le da el Estado? También subsidios. A usted le da, por ejemplo, el pago a la universidad 30 pesos. Sí, no, pero la familia, ¿qué le da al Estado? La familia le da impuestos. Por ejemplo, usted paga Sí. de su vehículo impuestos al Estado que está en la alcaldía. La alcaldía es parte del Estado. Cuando usted está comprando, también está pagando impuestos. Está pagando impuestos. Cuando usted paga el impuesto de su casa, de su vehículo, está tributando. Entonces, las familias también contribuyen con impuestos para que el Estado, o en este caso la alcaldía, bueno, hay impuestos nacionales y hay impuestos departamentales, ¿no? Los impuestos que Sí. pagamos en Santa Cruz son de la casa, de los vehículos, esos son los clásicos. Pero los otros impuestos son el IVA. Cuando usted está comprando un bien, una computadora está pagando el impuesto al valor agregado, el IVA, 13%. Si compra en $100 un insumo informático, en realidad su precio es 87 y 13 bolivianos o $13 está pagando como impuesto. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Ingeniero, tengo una pregunta. A ver, vamos, Gutiérrez. ¿El IVA es cuando uno, o sea, pide factura o no? Sí, correcto. Sí. Sí, Ok. cuando usted compra una computadora, le exige factura a la empresa. Y de esa factura se supone que el impuesto le cargan al consumidor. Y eso es normal. Cuando ya veamos impuestos, vamos a ver. Entonces, se le carga un 13%. Sin embargo, el vendedor, aparte del 13% que paga el
el comprador paga 3% de impuesto a las transacciones por vender. ¿Sí? Entonces, Sí. el vendedor también, no solamente el comprador. Eso lo vamos a ver cuando veamos impuestos y subsidios. Bien. Esto he hecho nuevamente, expliqué un poco para enganchar y para que no sea, a ver, algo que esté separado de lo que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces vamos a estudiar al primer agente económico de ese gráfico que les he mostrado, la demanda. Obviamente yo no voy a definir la demanda porque lo tienen en los apuntes, solamente lo voy a describir. Se supone que ustedes tienen el material para leer, para aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que yo voy a hacer básicamente la definición y la explicación analítica, matemática y gráfica. Bien, ¿qué se entiende por la demanda? La demanda, chicos, se puede definir como la cantidad de bienes y servicios que los compradores, los consumidores, están dispuestos y en condiciones de adquirir o comprar a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Esa es la definición genérica. La cantidad de bienes se define como la cantidad de bienes y servicios, ¿no?, que los consumidores, los compradores están dispuestos y en condiciones de comprar, de adquirir a cada uno de los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Ahora, de esa definición de demanda general, voy a hacer algo específico. La cantidad demandada, la demanda de software. La demanda de software se podría definir como la cantidad de software que las empresas están en condiciones y después dispuestas a adquirir a cada uno de los diferentes precios del mercado. ¿Por qué digo están dispuestas? Porque no todas tienen la capacidad o el interés de comprar un software. ¿Y por qué digo a cada uno de los diferentes precios? Yo les pregunto para que podamos más o menos consensuar. Les digo, todas las empresas tienen el mismo precio de una aplicación, de un ERP, por ejemplo, para una empresa. ¿Será que todas las empresas que desarrollan software tienen el mismo precio? ¿Qué dicen ustedes? No tiene el mismo precio. No tiene. No tiene. Varía en calidad Correcto. y en efectividad. Correcto. Todas las empresas no tienen diferentes habilidades, tienen diferentes tecnologías para experiencia para desarrollar un software, por lo tanto sus precios no son iguales. Pero cuando entran al mercado, para poder competir, tienen que aceptar el precio promedio que está en el mercado. De lo contrario, no venden, pues, ¿no? Ahora, obviamente yo puedo competir en el mercado con dos estrategias, ¿no? Puedo competir en base a costos para que mi precio sea más bajo o por diferenciación. Ahí puede entrar lo que alguien decía, yo solamente vendo software de calidad, no vendo cualquier cosa. Estoy compitiendo no con precio, por diferenciación, porque mi producto tiene una norma ISO, tiene un control de calidad, es un producto de alta calidad. Sin embargo, en la generalidad, la competencia es en base a un precio. Por eso, yo si tengo un precio elevado, soy una empresa nueva y bueno, no estoy todavía tiluchi en desarrollar software, mis costos son demasiado altos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Voy a vender? Pues sí, posiblemente venda, pero no como las otras que tienen precio más bajo. Entonces, la competencia, como hemos visto, entre las características del mercado de competencia es saludable. Exige a las empresas que sean eficientes y eficaces. Exige a las empresas que utilicen la mejor tecnología para tener menores costos y competir. Solamente en un mercado de competencia se quedan vivos, las empresas pueden participar, si pueden tener acciones que les permitan minimizar sus costos para poder competir en precio. De lo contrario, no sería muy fácil mantenerse en un mercado. Yo puedo vegetar, no voy a crecer nunca. Voy a vender lo mínimo, pero un empresario
en cualquier ámbito, no solamente hardware y software, no entra para el mercado para vegetar, entra para crecer, para ganar plata. Bueno, puede ser que algunos entren con un criterio solamente de subsistencia, pero obviamente no vamos a estudiar nunca esas empresas. Lo que estudiamos siempre es lo que hace cualquier empresario, crecer como empresa. ¿Y cómo se puede crecer? Compitiendo, pues, ¿no? No hay otra opción. Entonces, la cantidad, la demanda de hardware vendría a ser como la cantidad de hardware que los demandantes, los compradores están en condiciones, están dispuestos y en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. Analicemos estos dos elementos que los repito permanentemente. Están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios y en un periodo de tiempo determinado. Estos dos últimos términos quiero que lo agarren como idea central de esa definición de demanda de hardware. Es la cantidad de hardware que los consumidores o los compradores están en condiciones o desean y están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios del mercado y en un periodo de tiempo determinado. A cada uno de los diferentes precios. Las computadoras en el Chiriguano pueden tener un precio, las computadoras en una tienda del centro pueden tener otro precio, las computadoras en una importadora pueden tener un precio. Eso justifica cuando digo a cada uno de los diferentes precios. Pero alguien puede decirme, pero si usted dice de que en un mercado de competencia hay un único precio así, cuando ya están en el mercado, sí, cuando quieren competir, tienen que vender al precio que generalmente está promedio en el mercado. Segundo elemento importante, en un periodo de tiempo determinado, la demanda de cualquier producto no es lineal, no es una línea recta constante, como por ejemplo, de esta manera. Si yo represento en un plano cartesiano, la cantidad que se va a demandar no necesariamente, no es constante en enero, o si quiero hablar en diciembre, si quiero comparar, tiene ciclos. Generalmente el comportamiento de la demanda es cíclica. Por eso digo a cada uno de los diferentes precios en un periodo de tiempo determinado. Posiblemente la demanda de hardware y de software tenga algunos periodos cíclicos. Yo no lo investigué, no lo tengo, pero el comportamiento no es lineal, de ningún bien. De ningún bien. Fíjense, inclusive de servicio. ¿Cuándo se demanda matrícula universitaria? En el mes de enero. También en el mes de agosto. Entonces, los picos de la demanda de educación universitaria van a ser estos. Llegan al pico, luego bajan y luego suben en agosto. Entonces, van a tener picos. La demanda de equipos electrónicos también puede ser cíclica. La demanda de celulares también. Hay periodos donde, por ejemplo, el día del padre le regalan a su padre un celular, el día de la madre le regalan un celular a la madre. Puede ser que el día de los enamorados exista una demanda mayor de flores, aunque aquí ya se ha perdido esa costumbre, ¿no? De regalarle un ramillete de flores a la enamorada. Se le regala una Burger King, o sea, más vamos por la comida ahora, ya no por las cosas que antes, por ejemplo, las damas lo veían como algo romántico, regalarle flores. La demanda de flores puede ser con mayor intensidad, por ejemplo, digo el 21 de septiembre, el 2 de noviembre. ¿Por qué alguien me dirá, por qué el 2 de noviembre la demanda de flores? ¿Por qué creen? Día de los difuntos. Por Todo Santo. Porque Día de los Muertos. Todo mundo le lleva a su abuela, a su suegra, a un ser querido que se fue, flores. Lo mismo podríamos hablar de varios productos que habitualmente demandamos, incluyendo las computadoras. Deben tener las computadoras algunos picos en los meses. Yo estoy seguro, por ejemplo, al inicio de clase y por la pandemia ha tenido su pico básicamente en febrero, ¿no? En diciembre también hay un pico en la demanda de computadoras porque los papás regalan, muchos padres regalan a sus hijos un nuevo equipo, una nueva computadora, etc. Por eso la definición dice que es la cantidad de bienes y servicios, ¿no? Que los compradores, los consumidores
desean y están en condiciones de comprar a cada uno de los diferentes precios y en un periodo de tiempo determinado. Muy bien, suficiente la discusión y la demanda. Quieren fijar la idea, obviamente tienen que leer en el material. La demanda, desde el punto de vista matemático, la demanda de un bien, chicos, se representa a través de una función. Matemáticamente, la demanda de un bien cualquiera, de un bien X, es una función, ¿no?, que depende del precio. Habitualmente, cuando queremos analizar la demanda de un determinado bien, matemáticamente la demanda de computadora, la demanda de software va a estar en función del precio. ¿Sí? Sin embargo, esto es solamente un análisis parcial. Para poder analizar la demanda de cualquier bien, por la facilidad que existe, siempre lo voy a hacer directamente en función del precio, porque es la variable más sensible. Es la variable a través de la cual se toman decisiones. Acabamos de ver cómo interactúan los ofertantes y demandantes a través de un sistema de precios. Sin embargo, la demanda, desde un punto de vista genérico, la demanda de un bien está representado, además del precio, por otro conjunto de variables, como por ejemplo los ingresos del consumidor, los gustos del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes existentes y el precio futuro esperado. En este caso, cuando estamos analizando la demanda solamente en función del precio, estamos analizando bajo un contexto que se llama el supuesto de ceteris paribus. Supuesto ceteris paribus. Bien. Me esperan un segundito, por favor. Un minutito. Bien. Les decía, cuando estamos analizando la demanda en función del precio, habitualmente se maneja un supuesto que se llama ceteris paribus. Es un término en latín que para nosotros significa todo lo demás se mantiene constante. Todo lo demás, aparte del precio que influye en la demanda, se mantiene constante. Es decir, en este análisis se está suponiendo que estas variables se mantienen constantes, no cambian. Pero en un mercado real, aparte del precio, sí van a influir estas otras variables que literalmente están representadas, por ejemplo, y por el ingreso. G representa los gustos o preferencias. PS para nosotros va a representar precio de los bienes sustitutos. Precio de bienes. Bienes vamos a abreviar siempre así como bolivianos, pero con la S arriba. Bienes. Precio de bienes sustitutos. PS. Precio de bienes complementarios. Esta es una representación de número que quiero representar al número
de demandantes existentes en el mercado. Número de demandantes. En el mercado. Y finalmente está por las siglas PFE, que representa el precio futuro esperado. Muy bien. Entonces, la demanda de hardware o de software, chicos, o la demanda de algún producto industrial o de servicios, habitualmente se lo representa como la relación de dos variables. Una variable dependiente y una variable independiente. ¿Sí? La variable dependiente viene a ser la cantidad demandada, que va a depender del precio. ¿Sí? Entonces, se supone que si el precio aumenta, la demanda va a tener un impacto. Si el precio disminuye, también va a impactar en la demanda. Por eso depende del precio. Aunque habitualmente, si yo analizo la ecuación de la recta Y igual a A más BX, en este caso, estuviera yo, como yo utilizo el eje de las ordenadas para representar a Y, aquí estaría representando el precio y aquí la cantidad demandada de X, que también es posible utilizar esa relación. Si yo le doy un enfoque eminentemente matemático, podría analizar también, ¿no? En este caso, obviamente, van a cambiar los papeles. La cantidad demandada va en este caso, el precio de un bien va a depender de la cantidad demandada. Si la demanda es mayor, cuanto mayor sea la cantidad demandada, ¿no? En este caso, mayor tendría que ser el menor tendría que ser el precio. Para que exista una mayor demanda, el precio tiene que ser bajo. O sea, se puede analizar. Sin embargo, lo más operativo en la realidad, que eso es lo que nos interesa en la praxis, en la realidad, se trabaja de esta manera. La demanda de un bien va a estar en función del precio. Eso es lo que nosotros habitualmente percibimos en el mercado. O sea, este es un enfoque eminentemente economicista, ¿no? Yo voy a comprar más si el precio es bajo, yo voy a comprar menos si el precio es alto. Pero también se puede explicar a través de esta relación, utilizando la ecuación de la red. En todo caso, vamos a utilizar porque es el más usual para poder analizar y en todos los libros, incluyendo el libro que alguien tiene, matemáticas, economía para ingenieros, también utiliza esta forma de explicación. Entonces, la demanda de cualquier bien, incluyendo lo que hace el ingeniero de sistemas, lo que hace el ingeniero industrial, va a depender del precio. Pero operativamente, chicos, operativamente, cuando digo operativamente, lo que se ve en la realidad, en el mercado, la demanda depende, además del precio, de un conjunto de variables que operan. Cuando yo estoy analizando en función del precio, estoy operando bajo un concepto que se llama ceteris paribus. ¿Qué significa el ceteris paribus? Que las otras variables, cuando yo estoy analizando en función del precio, se mantienen constantes. De lo contrario, sería algo inexplicable si depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y utilizo un plano cartesiano para poder explicar gráficamente la demanda de un bien, como por ejemplo esta. Utilizo un plano cartesiano y del plano cartesiano solamente utilizo el cuadrante 1, donde los precios y las cantidades son positivas, que eso es lo que me interesa. El resto de los cuadrantes no me interesa. Sí, que matemáticamente se le puede explicar, dar una explicación cuando esta curva pasa al cuarto cuadrante o hasta el segundo, sí se puede explicar. Pero operativamente, lo que yo tengo que enseñarles es lo que se da en la vida real. Y en la vida real, la demanda de un bien no solamente depende del precio, sino también se ve influenciado por cada una de estas variables que, por ejemplo, el ingreso.
el ingreso es lo que la persona recibe como sueldo, si ustedes quieren. Ustedes también tienen un ingreso. Normalmente cuando vamos a clases presenciales, el padre les da una mesada que se llama, o le da todos los días 20 pesos para ir a la universidad. Ese es su ingreso. Con ese ingreso ustedes demandan bienes, demandan fotocopias, demandan una lapicera, un sándwich, una Coca-Cola, etc. Entonces el ingreso también influye en la demanda de un bien, no solamente el precio. Segundo, los gustos o preferencias. En este caso, cuando hablamos de gustos o preferencias del consumidor, son las tendencias, si ustedes quieren, las preferencias que tiene el consumidor para demandar un determinado bien. Cuando un producto o un bien o un servicio está de moda, ¿no? Hay una tendencia a demandar más de ese bien. Se ha abierto un nuevo cine con, no sé, con una imagen tridimensional. Todo el mundo, simplemente porque es algo novedoso, no va a entrar al cine. Si, ejemplo 2, si viene nuevamente la McDonald's aquí a vender sus hamburguesas, posiblemente, producto de los gustos, van a hacer cola para comprar una hamburguesa de la McDonald's. Entonces aquí está implícito en esta variable gustos, por ejemplo, las personas clasificadas en función de sus edades, de su religión, de la actividad que realizan. Por ejemplo, las personas que son cristianas no demandarán bebidas, no demandarán cigarrillos en el mercado. O sea, si analizamos esa demanda, obviamente la demanda de cigarrillos y bebidas alcohólicas se puede ver afectada obviamente con el crecimiento de, en este caso, o el abrazo o el crecimiento de algunas religiones en nuestro país, que lo ven como una amenaza de la demanda de esos productos. También influye en la demanda de cualquier bien los precios de los bienes sustitutos. Ustedes han hecho un práctico donde han mostrado, obviamente no como hubiese querido, porque lo que han hecho básicamente es copiar y no reflexionar. Yo les había pedido que me busquen bienes que habitualmente operan en el ámbito de la profesión del ingeniero en sistemas, del ingeniero industrial, pero han agarrado y han copiado de libros, ¿no? En todo caso, bueno, valió la pena, por lo menos para poder reflexionar qué son bienes sustitutos, ¿no? Los bienes sustitutos son aquellos que se reemplazan entre sí. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que tienen algunas características particulares y son próximos a un bien, de tal manera que si algún bien sube de precio, hace que la demanda del sustituto aumente. Entonces, en este caso también influye la cantidad para la demanda de un bien, influye el precio que tengan los bienes sustitutos. Generalmente influyen influyen en una relación directa. Si aumenta el precio de A, la demanda del producto B, que es sustituto de A, va a incrementar. Las flechas se ven en el mismo nivel, para que me entiendan. Si aumenta el precio del producto A, que es sustituto de B, en este caso quiero analizar la cantidad demandada de B, donde A y B son sustitutos. Sube el precio de A, aumenta la cantidad de demanda de B. ¿Por qué? Porque hay un efecto sustitución. La gente ya no va a comprar B, la demanda de A va a disminuir y eso va a incentivar a la demanda de B. Entonces influye, ¿no?, el precio de los bienes sustitutos. De la misma manera, PC para nosotros va a ser el precio de los bienes complementarios. ¿Cómo influye esto? De la misma forma que acabo de explicar. La demanda de un determinado bien también se puede ver afectada por el precio del bien complementario. Precio de las computadoras versus cantidad demandada de impresoras. Aumenta el precio de las computadoras. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad demandada de impresoras, porque son bienes complementarios. Posiblemente, no quiero llegar a ejemplos exquisitos que nos van a enceguecer y no nos van a permitir analizar lo que estoy queriendo ejemplificar. Y yo estoy consciente de que no toda persona que compra una computadora compra paralelamente una impresora. No estoy queriendo decir eso.
Simplemente que cuando el precio de las computadoras suben, hay algunas personas que compran computadoras y también compran impresoras y puede afectar negativamente a la demanda de computadoras. En este caso, una computadora, perdón, y una impresora son bienes complementarios. De alguna forma, el aumento del precio de las computadoras va a hacer de que mucha gente postergue la compra de una computadora y por ende disminuya también la demanda de impresora. En todo caso, el aumento de la gasolina puede afectar a la demanda de vehículos con motores grandes, por ejemplo, ¿no? Un motor grande, estoy hablando de una camioneta que tenga un motor de una Toyota Land Cruiser de motor 4500, una camioneta que tenga un motor 8B que consuma harta gasolina. Sí, puede. ¿Por qué? Porque son complementarios. Número de demandantes en el mercado. Aquí se supone que hay una relación directa, pues, ¿no? Cuanto mayor sea el número de población que tenga Santa Cruz, la demanda de computadoras será mayor. Entonces, la población son los demandantes. Entonces, el crecimiento poblacional influye, en este caso, número de demandantes influyen para que la demanda aumente o disminuya. Santa Cruz, ejemplo. Santa Cruz tiene una población cerca a más de 3 millones de habitantes versus Oruro, que no llega ni a 1 millón de habitantes. Entonces, cuanto más número de población exista, habrán más demandantes y viceversa. Finalmente está el precio futuro esperado. El precio futuro esperado se refiere básicamente a los cambios intempestivos que se puedan dar en el precio de un bien o de un servicio. Ejemplo, si sé que el precio futuro que se espera de las computadoras en diciembre es alto o aumenta generalmente, la demanda de computadoras en estos meses, antes que llegue diciembre, va a aumentar. ¿Por qué? Porque en diciembre aumenta la demanda de computadoras y aumenta el precio. Entonces, el precio futuro esperado obviamente va a influir en la demanda actual. Si el precio de las computadoras disminuye en diciembre porque todo el mundo liquida para no quedarse con un stock, entonces nadie va a demandar en estos meses de octubre y noviembre y va a posponer su compra en diciembre porque en diciembre van a bajar las computadoras. Espero que haya sido claro en la explicación que acabo de hacerles. No sé si tienen algunas preguntas antes de continuar, pueden hacerlo. Yo, ingeniero, Sí, adelante. buenas tardes. Una pregunta. En caso que una empresa esté en época de demasiada producción y la demanda sea poca en el mercado. A ver, hay una pregunta, quisiera que analicen todo. Dice, en el caso de que una empresa se encuentre en sus niveles de producción más altos y la demanda sea escasa, ¿qué ocurriría? Me imagino que eso es lo que quiere saber, ¿no? Sí. Exceso de bienes puede ser. Bien, Tendría que bajar sus precios. Oferta. Es que eso yo lo voy a explicar más adelante, pero me voy a anticipar sin el ánimo de complicarles su existencia. Ese fenómeno yo puedo explicarlo a través de un análisis gráfico. Si esta fuera mi demanda y mi oferta estaría representada por una función de este tipo, normalmente el equilibrio del mercado, en este mercado de competencia que estamos estudiando, este es un plano cartesiano donde estoy representando la cantidad demandada acá y el precio de los bienes aquí, en el eje vertical. Entonces, si el mercado, por ejemplo, estuviera en equilibrio y ocurre ese fenómeno, que las empresas están produciendo más de lo que la gente está comprando, que esa es la idea más o menos que me la he entendido, va a estar en una situación de este tipo. Y voy a proyectar hacia la cantidad demandada. Fíjense, esta es la demanda. Esto es lo que la gente va a querer comprar. Y esto es lo que las empresas están produciendo. ¿Cuál es mayor? La distancia de cero, de acá, hasta este nivel. Voy a borrar esto para que sea mejor.
O sea, esto es analítico y después bastante elocuente de la importancia que tiene la economía para poder inferir a partir de este análisis. Fíjense lo que va a pasar. La demanda es esa distancia y la oferta es esta. ¿Cuál es mayor? La oferta. La oferta. Obviamente, lo que decía a la pregunta de Villegas, la empresa está produciendo más de lo que le están comprando. ¿Qué va a pasar en el mercado? Se va a generar este fenómeno, este triangulito acá, si me están viendo, que lo he hecho con rojo, lo voy a marcar en todo en borde. Ese triangulito representa el excedente, lo que está sobrando. Lo que alguien decía, no sé quién decía, va a empezar a hacer stock. Imagínense que es una empresa que fabrica computadoras. Una empresa aumentó su producción y la demanda solamente está acá. Obviamente eso implica que va a empezar a estoquear. Ahora la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo la empresa puede seguir con ese problema? Que siga produciendo y no esté vendiendo. No va a aguantar mucho tiempo, meses no va a aguantar. ¿Por qué? Porque el stock no vendido, los inventarios no vendidos implican inmovilización del capital. El stock representa capital dormido. Su capital está durmiendo en un sueño reparador. Y si el capital no se mueve a una empresa, ¿qué ocurre, chicos? Pérdidas. Puede generar pérdidas, por un lado, o si es más trágico, puede quebrar la empresa. Para que no quiebre la empresa, ¿qué decisión tendrá que tomar el dueño de la empresa que puso de ejemplo o preguntó Villegas, o Rocha Villegas? Bajar de precio Tiene que bajar el precio. para que aumente la demanda. Tiene que bajar el precio. Pero ¿quién le dice que baje el precio, chicos? Demandante. Baje el El precio. demandante al no comprar. La competencia. La competencia. ¿Hay alguna idea? ¿Quién le dice? El demandante. El exceso de producción que tiene. Nicole, a ver de nuevo, Nicole. El exceso de producción que tiene. Eso es lo que le pide que baje el precio. Sí, pero ahí está el excedente. El gerente mira, tengo lleno mi depósito, ¿qué hago? ¿Quién le va a decir? El alcalde, el tío Johnny le va a decir, baje el precio, si no va a quebrar. O Arce Catacora le va a decir, a este paso usted va a quebrar. ¿Quién le dirá que baje el precio? ¿El dueño? Nadie, solamente él. Por eso estamos estudiando, es que tienen que leer el mercado de competencia, cómo toman decisiones en un mercado de competencia en el cual ustedes van a trabajar. ¿Cómo toman decisiones los agentes económicos ofertantes? De manera libre, cada uno toma su propia decisión. En este caso, este ofertante, voy a suponer que es una fábrica de computadoras. ¿Quién le dice a él que baje el precio? Nadie, él, es su plata. Porque esto es un mercado libre, es un mercado de funcionamiento libre según la oferta y la demanda. Al no vender, mira que otras empresas están vendiendo y él no, lo que va a hacer va a tomar el precio. Va a tomar el precio del mercado, que es el precio de equilibrio, PE, precio de equilibrio. Va a tener que bajar. ¿Por qué se va a sentir obligado? ¿Cuántos meses una empresa puede estar sin vender lo que quisiera vender? Porque tiene que pagar alquileres, tiene que pagar sueldos y salarios, tiene que pagar al banco su capital. No aguanta un mes o 2 meses. No aguanta. Entonces, él tiene que tomar la decisión. Por eso es un mercado libre. Nadie le va a decir, baja, pues no, vas a quebrar, vas a perder tu capital. No, él, al ver de que no tiene liquidez, plata, washingtones, él mismo va a tomar la decisión de bajar el precio y aceptar ese precio en el mercado, porque si no, quiebra. Fíjense cuán interesante es el mercado de competencia. No es lo mismo el monopolio, el duopolio, no funciona de esa manera. En este mercado, cada uno toma sus propias decisiones, cada uno busca su interés particular. Muy bien. Licen, ese movimiento se llama liquidación de bienes, ¿no?
puede tomar alguna decisión en este caso, lo que ustedes conocen, fair play. Fair play, ¿por qué aplica? Pues las promociones no es que le guste al gerente y tenga piedad o sea piadoso. Hay mucha gente que no puede pagar los tenis 600 bolivianos, ahora voy a vender en 400, le voy a bajar 200. No hay ese tipo de empresario. ¿Qué hace Fair Play? Baja el precio. Baja el precio para eliminar sus stocks. Porque entre medio de productos nuevos le mete productos viejísimos que se pone una semana y ya se deshace la zapatilla. Entonces es una estrategia para poder descongestionar inventarios, para recuperar el capital, porque si Fairplay no vende sus tenis se van a quedar otro año más. Bueno, por lo menos con las estrategias de ventas que realiza, obviamente trata de descongestionar, en este caso, sus inventarios. Bueno, son estrategias un poco, ¿no? Ya muy particulares para poder hacer de que los stocks bajen o disminuyan. Disculpe que lo interrumpa, pero ya sería tradicionalmente los Black Friday. Sí, puede ser. Esa es una estrategia también que hemos copiado de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque siempre se ha escuchado el Black Friday, las liquidaciones, promociones primavera, verano y esas cosas. A fin de año. Sí, la mayor parte de las empresas empiezan a aplicar a partir de, a ver, si yo me acuerdo, yo asistí a algunas empresas en esos periodos, había una empresa de ropa y de estéreos que quebró, ¿no? Y de verdad esta empresa, por ejemplo, bajaba los precios al 50%, no era mentira, era todo. Después estaba Franklin, que también quebró de ropa, han debido conocer cerca de la plaza. También quebró, utilizaba el eslogan agosto al costo. Ahora, Fair Play también ha entrado en ese ciclo y utiliza una estrategia, ¿no? Quema de precio, no sé cuál es su eslogan, pero agarran Los días rojos. los días rojos de Fair Play. Y el otro tema es que lo que alguien dijo, la fecha de liquidación, el mes de noviembre, ¿no? Parece que utilizan muchas empresas también, un poco copiando lo que hacen los norteamericanos. Los Black Friday. Sí. Black Friday. Entonces, es otra estrategia un poco para poder descongestionar también los inventarios. Bien, sigamos, chicos. Sigamos. Esto ya está claro. De aquí no ha habido ninguna pregunta. Estoy suponiendo que se ha captado bien la idea. Ahora vamos a ver la tabla y la curva de demanda. La tabla y curva de demanda. Bien. Para poder representar la demanda en términos matemáticos, yo puedo utilizar diferentes estrategias. Demanda de bienes y servicios. Puedo representar a través de una tabla, puedo representar a través de una curva que le llaman curva y a través de una ecuación. Es decir, puedo representar de diferentes formas la demanda de algún bien o de algún servicio. Dicho de otra forma, la demanda de hardware, la demanda de software, la demanda de productos industriales, la demanda de productos manufactureros se puede representar de tres formas: por medio de una tabla, de una curva y de una ecuación. Déjeme, me salió un mensaje. Bueno, entonces, ¿cómo se representa la demanda desde el punto de vista operativo para analizar, para poder predecir,
para poder explicar el comportamiento, la demanda de hardware y de software de estas tres formas. Por ejemplo, vamos a dividir la pizarra en tres partes para explicar cada uno de ellos. Tal vez esta va a ser la más cortita. Quiero representar la demanda de mouse para computadoras. La demanda de mouse, o la sigla de mouse, puede estar representada por ejemplo, qué sé yo, 40 menos 10 precio de X. Inicialmente yo me voy a inventar ecuaciones, pero después que terminemos esta primera parte vamos a aprender a cómo construir ecuaciones de demanda de algún bien o servicio utilizando el criterio de la línea recta. Entonces, esta es la demanda de mouse. Esto es ese por si acaso. La demanda de mouse para computadora se puede representar a través de una ecuación. Esta es la ecuación que me está mostrando lo que ya les decía hace rato, la relación entre variables, ¿no? La demanda de mouse va a depender de el precio que tenga el mouse. Bien, esta ecuación yo puedo representarlo a través de una tabla. Una tabla donde muestre estas dos variables, el precio y la cantidad demandada. El precio del bien y la cantidad demandada de mouse. Por ejemplo, si el precio fuera 0, la cantidad demandada de mouse sería 40. Si el precio fuera 1, la cantidad demandada sería igual a 30. Si el precio fuera igual a 2, la cantidad demandada sería igual a 20. Y si es 3, la cantidad demandada sería igual a 10. Y si el precio fuera 4, la cantidad demandada sería igual a 0. Y finalmente, en este último cuadro voy a representar la demanda de mouse a través de una curva de demanda. Para eso voy a utilizar un plano cartesiano en el que el eje de las ordenadas va a representar el precio, el de las abscisas, la cantidad de mouse, QX. Para que se entienda mejor, voy a borrar, hacerlo mejor. Esto va a ser igual a QX, cantidad de X. Como podrán ver, mis precios van desde 0 hasta 4. Puedo utilizar 1, 2, 3, 4. Y la cantidad demandada va de 0 a 40. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. El primer punto. 0 precio, 40 cantidad demandada, que sería este punto. Y el siguiente, 4 de precio, 0 cantidad demandada, que es este. Trazando esos dos, uniendo esos dos puntos, puedo determinar directamente la demanda de mouse para computadoras. Entonces acá yo tengo tres formas de poder representar a la curva de demanda. En este caso, pues solamente estoy mencionando la tabla y la curva, pero también puedo utilizar la ecuación de demanda. ¿Qué me representa la ecuación de demanda? La relación básicamente de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. ¿Qué me muestra una tabla? Me muestra las diferentes cantidades demandadas de un bien en función de los diferentes niveles de precio. La tabla de demanda me está mostrando las diferentes cantidades demandadas de un bien en función de los diferentes niveles de precio. Y la curva de demanda me está mostrando, ¿no?, el comportamiento básicamente de la demanda de mouse de acuerdo a los diferentes niveles de precio. Eso significa, por ejemplo, que si el precio es 3, la cantidad demandada de mouse va a ser 10. Si el precio es 2, la cantidad demandada de mouse va a ser igual a 20. Y si es 1, va a ser igual a 30.
Y en realidad me está mostrando las combinaciones. Si ustedes quieren, voy a alargar esto. Una siguiente columna donde voy a colocar combinaciones. Esta es la combinación A. Perdón. Esta es la combinación. Sí, puedo hacer A, B, C, D y E. Por ejemplo, precio 0, cantidad demandada 40, que sería A, B, C, D y E. Bien, entonces, ustedes tienen ahí las tres formas de representar clásicamente la cantidad demandada. Habitualmente se utiliza más la ecuación de la demanda y la curva de demanda para hacer análisis, para hacer perspectiva, para poder analizar el comportamiento de la demanda en función de su pendiente de la curva de demanda, etc. La curva de demanda no solamente se puede representar a través de una línea recta. Este es un ejemplo clásico para fines pedagógicos. Habitualmente, la forma más sencilla de representar la curva de demanda es a través de una curva que corta ambos ejes. Eso no significa, digo bien, que solamente van a existir estas formas de curva de demanda. Pueden haber formas asintóticas, pueden haber curvas de demanda horizontales y verticales. Y eso lo voy a explicar en un gráfico que por el tamaño de la pizarra no me permite hacer paralelamente otro gráfico. ¿Alguna pregunta de esto? No. Muy bien. En todo caso... Ingeniero, ¿podría explicar lo de la ecuación? Correcto. A ver, la ecuación de la demanda es una ecuación sencilla, es una ecuación de una sola, es una ecuación de primer grado, una ecuación sencilla donde existe solamente dos variables, la dependiente y la independiente. Y si ustedes se fijan, cosa que no he explicado todavía porque el siguiente punto se llama la ley de la demanda, si ustedes se han fijado y nadie me ha preguntado, fíjense cómo es el comportamiento entre precio y cantidad demandada. Pregunto, ¿la relación es lineal o la relación es inversa? Inversa. Inversa. Fíjense, por esa razón, la ecuación de la demanda siempre va a llevar la pendiente negativa. ¿Cuánto es la pendiente de esta función o de esta ecuación? $10, si no me equivoco. ¿Cómo usted matemática me va a decir 10 si no me equivoco? Usted es ingeniera. ¿No Sí, es es que me ingeniera? acordé de la... ¿No será que lo de cálculo. quiere ser Nicole, usted abogada? Quisiera. Ojalá. Derivada de la cantidad de mouse, de la cantidad demandada de mouse. Derivada se obtiene. Cantidad demandada de mouse respecto al precio de X va a ser igual. Derivada de la constante 0, derivada de esto va a ser menos 10. M, que es la derivada, es menos 10. La pendiente de la demanda va a ser siempre negativa. Siempre va a haber negativa. Y eso explica precisamente esto. A mayor precio, menor demanda. Fíjense, a mayor precio, porque aquí estamos aumentando el precio, menor demanda. Esa es la relación inversa. Y viceversa, ¿no? A medida que el precio disminuya, la cantidad demandada también en este caso, va a aumentar. Va a haber siempre una relación inversa. Y eso también se ve aquí. A medida que yo bajo el precio, la cantidad demandada va a ir aumentando. Y a medida que
aumente el precio, la demanda va a ir disminuyendo. Bien. Suponiendo que esto está claro, voy a entrar a utilizar un cuadrante, un plano cartesiano con sus 4 cuadrantes, un poco para restringir el análisis de la demanda. No están dormidos, ¿no? No se han dormido todavía. Bien, si yo utilizo un plano cartesiano de 4 cuadrantes, como el siguiente, chicos. Se supone que aquí el precio es positivo y aquí la cantidad también es positiva. ¿Sí? En cambio, estos ejes, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Habrá o se podrá representar una curva de demanda de este tipo. Pregunto, con lo que hemos explicado hasta aquí. Sí, sí se puede, porque antes había dicho que la recta podría cortar los ejes, que era una recta que tenía que cortar los ejes para representar la curva de demanda. ¿Y qué pasa? Voy a suponer que quiero analizar este punto. A, el punto B, el punto C y el punto demanda D, que voy a utilizar el punto E, A, B, C, D, E. ¿Qué combinaciones de precio y cantidad son válidas? ¿Y por qué? ¿Qué combinaciones de precio y cantidad demandada son válidas? ¿Y por qué? La B y la C porque están dentro de lo positivo. Quiero que analicen. Ustedes son matemáticos, pues chicos. Sí, no, le digo. Sí, no, le digo. Pero fíjense bien. Si yo les pregunto, voy a suponer que esta es la demanda de pantalones jean. El segmento BC explica la demanda real de computadoras, perdón, la demanda real de pantalones jean, para variar un poco de computadoras y de software. El punto C explica la demanda real de pantalones jean en el mercado de Santa Cruz. No. No. Porque no hay Explica. ninguna que te va a dar gratis. Perfecto, perfecto. Muy bien, Margieli Rodríguez. El punto C no fue real, solamente es ficticio para representar la demanda. A ver, ¿en qué mercado me dicen para que yo vaya en este minuto, deje de pasar clase ya a comprar? Me están faltando unos pantalones jean. Voy a suponer que esto es 10 pantalones a 0 bolivianos. ¿Dónde hay eso? Qué ofertón, Inge. Tampoco Todo a es 5. eso. La Kumabi. El conjunto solución de esta recta no contempla, por ejemplo, el punto C porque no es real. Ah, solamente sirve para graficar. Así es la explicación. Solamente para fines de gráfico sí es útil, pero no me explica el funcionamiento real del mercado, porque dice que cuando el precio sea 0, va a haber una cantidad determinada de pantalones. Y eso implica que me están regalando, aunque algunas veces en la economía ha ocurrido. Yo me acuerdo no hace mucho, en la carne de pollo y de huevo había bajado a niveles tan bajos que los agricultores, en lugar de
se podía llevar a un precio cero la cantidad de pollos que podía agarrar en la plaza o de los huevos que podía tomar. Entonces, no es habitual, eso es una situación ¿qué le digo? Muy singular que habitualmente no se da y no es parte del funcionamiento del mercado, así no funciona. Va a haber siempre una cantidad demandada para un bien a un precio determinado. Entonces, el punto C no es real. No es real. De la misma manera, si yo analizo el punto B, dice que cuando la demanda llega a un precio determinado, su cantidad demandada es cero. ¿Será real el punto B, chicos? ¿Habrá algún No. producto cuya No, demanda sea cero cuando tiene un precio determinado? no. No. ¿Qué dice el público? Están durmiendo. ¿Qué dice el público? No siempre va a haber un comprador. Puede ser Depende cero, de lo que pero puede siempre va a haber existir. alguien que va a comprar. Ajá, aunque sea uno, va Es a lo mismo. comprar. El Yo pavito. pienso que el punto B sí es real. Yo pienso que sí. Voy a suponer, obviamente, son escenarios un poco no habituales que se dan, como en este caso el punto C. El punto B, desde el punto de vista económico, explica de que hay algunos bienes que cuando su precio, por ejemplo, en este caso, es un monto determinado, nadie lo va a comprar. Y puede ocurrir, si sube demasiado la carne de res, todo el mundo va a empezar a comprar posiblemente un sustituto, la carne de cerdo, la carne de pollo. Esto es más factible que se dé que este caso. Este es más factible. Puede llegar a situaciones, particularmente los bienes de lujo. Cuando los bienes de lujo suben exageradamente, pueden tener una demanda igual a cero. Otra cosa es que si esto se permanece en el tiempo por algunos meses, algunas semanas, algunos meses, esto se puede dar en un primer momento, que no puede durar muchos días ni semanas. Pero sí es posible que se dé el punto B y el punto C no. En un mercado real no se dé el punto C, el punto B sí es posible. El punto A, la combinación A de precio y cantidad, ¿es posible que se dé en un mercado real de hardware, de software, de bienes industriales, de equipos manufactureros o de bienes manufactureros? ¿Cuál sería la interpretación del punto A? Que cuando un bien tiene un precio determinado, la cantidad demandada es Nula. negativa, Ya. no nula, negativa. Acuérdense que los ejes tienen estos valores, ¿no? Entonces, el punto A obviamente no va desde el punto de vista real, no, esta combinación no es posible en un mercado real. Y veamos el punto E para terminar. ¿Qué dice el punto E? Que hay demanda real a un precio negativo. Tampoco no hay. En un mercado real no sería posible. Te pagan para que compre. No, en este caso, sí, el precio negativo. Tendrían que pagarme para que yo compre algo. Sí. Entonces, ¿qué restricciones tendría si ustedes como matemáticos les tendrían que dar qué restricciones? Por lo tanto, quiere decir esto, ¿no? Por lo tanto, Que Q sea mayor o igual a 0. el precio puede ser del bien mayor o igual a 0. Lo mismo que Q de X. El precio mayor que 0 tendría que ser no 0. No igual a 0. Demandante debe ser igual, mayor a 0. Entonces, El precio mayor que 0 y demandante mayor o igual a 0.
¿Qué dicen? Tiene que ser, a ver, no solamente analicen dos, quiero que analicen todo. ¿El precio puede ser mayor o igual a cero? No, No, ingeniero, mayor a cero. es gratis. Tiene que ser sí o sí mayor a Al cero. revés. En un El precio mercado, debe ser Mayor. mayor a cero y los demandantes puede en ser un mayor o igual a mercado, cero. en un mercado real, evidentemente, el precio, para que exista demanda real, el precio debe ser mayor a cero, porque hemos dicho cero sería como me estuvieran regalando. Bien, entonces esto está ok, siempre tiene que darse esa situación. Segundo, la cantidad demandada puede ser o debe ser en un mercado real mayor a cero, igual a cero. Mayor. Mayor también. Mayor a Puede cero. ser mayor o igual. Mayor o No. igual a cero. ¿Por Cuando qué? los precios son demasiado altos, la cantidad demandada es cero. Esto nos está mostrando esto. Entonces, esas son las restricciones que tienen generalmente la demanda de bienes. Ahora, en un mercado real pueden haber bienes que tengan una demanda asintótica. Y ustedes saben, como matemáticos, una curva asintótica es una curva que se acerca a los ejes. Pueden haber curvas de demanda verticales. Demanda de un bien X, demanda de un bien X, y también pueden haber demandas horizontales, demandas de un bien X. Yo les he dado toda la jungla de posibilidades de representarse a la demanda de un bien. Lo más común son curvas de demanda lineales, las que vamos a utilizar. Eso no implica que no existan curvas asintóticas de algunos bienes, ¿no? Que particularmente de bienes de consumo de primera necesidad. También hay algunos bienes como, por ejemplo, los medicamentos para personas que son que tienen enfermedades terminales. Una persona con COVID necesita una cantidad determinada de medicamentos y tiene que pillar al precio, porque la vida de la persona está en juego, al precio que encuentra el mercado, una cantidad determinada de medicamentos. También hay bienes que tienen esta demanda, como por ejemplo algún bien que conozcan que podría representarse con una demanda lineal horizontal. La gasolina. A 3.84 usted puede comprar desde 1 litro hasta 10,000 litros si es empresario agrícola para sus tractores. El precio es el mismo aquí en La Paz, en Cochabamba, para 1 litro como para 10,000 litros. El precio es constante para cualquier cantidad demandada. Las curvas verticales son curvas de demanda no habituales, que no reflejan el común denominador de los bienes. Sí, pero se pueden dar en algunos bienes particulares, se pueden representar la demanda de esos bienes a través de esas formas horizontales y verticales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, un ejemplo de demanda vertical, por favor. La vertical, los medicamentos, están todos los productos que requieren una persona que enferma de diabetes crónica. ¿Lo han conocido al ingeniero Mario Ceballos? ¿Alguien lo conoció? Sí, ingeniero. Yo lo conozco. Lamentablemente se nos fue el mejor matemático de la Facultad de Tecnología y de Ciencia de la Computación, ¿no? No había mejor que él, o no hay hasta el momento. Bueno, Mario, por ejemplo, utilizaba 3 insulinas al día. Y esas 3 insulinas, un enfermo en este caso tiene que comprar el precio que pilla en el mercado, porque si no se nos muere. No un enfermo de cáncer, los medicamentos que le hacen para las quimioterapias igual, pues tienen que comprar el precio. Un recién nacido
un niño recién nacido tiene que comprar una cantidad determinada de leche muy particular a los que nacen 6 meses, 7 meses, para que puedan vivir, les dan una leche particular que no es muy común y que se tiene que comprar al precio que se pide en el mercado porque si no se muere. Pues le decía, son ejemplos un poco de situaciones muy particulares, ¿no? Pero lo más común es esta curva de demanda. Con diferentes pendientes, obviamente, no todas van a ser como en este caso, ¿no? Yo puedo tener curvas de demanda de este tipo, que también es una curva de demanda, ¿no? Pero es una curva de demanda que tiene una pendiente totalmente diferente a esta. O puedo tener una curva de demanda, yo sé que lo estoy complicando, mi gráfico, pero no me queda más una curva de demanda, por ejemplo, de este tipo. Hay una jungla de posibilidades de representar. Lo único que está variando aquí es la pendiente en todos los casos. En todos los casos que he representado, la que cambia es la pendiente desde el punto de vista de la curva que estoy mostrando, ¿no? Muy bien. Perfecto. Voy a borrar para continuar, chicos. Todavía tenemos 47. Se me fue la hora. A ver, ¿alguna otra pregunta más para cerrar la clase de hoy? Si tienen alguna pregunta, pueden hacer. No hay preguntas. Activen su cámara para que les capture, por favor. ¿Cómo anda Bismarck? Que no habló nada de usted. No quiero que haga el ejercicio del orocolla. ¿Cuál es el ejercicio del orocolla? Bismarck. ¿Cuál es ese, licenciado? Mira todo, sin perder, sin pestañear, mira todo. Y pa le pregunta a usted y se queda igual. No le pierde una pisada el orocolla porque no habla. Bien, voy a hacer la captura. Bien, chicos. Entonces, porque se portaron bien hoy, terminamos menos 10 para la 1. Nos vemos el día lunes. No falten. Voy a preparar un práctico para el día lunes acerca de lo que acabamos de ver, curva de demanda y oferta más, y la oferta la demanda primero la presenta y luego la van a presentar la oferta, pero eso va a ser el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias.